Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero Cristiano, donde hoy tenemos para compartir con ustedes, como cada domingo, la noticia viva. Les saluda María Victoria Flores y hoy queremos contarles que tenemos muchísimas novedades para compartir con ustedes del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. Por supuesto, también vamos a estar desarrollando, como ustedes ya están acostumbrados, nuestros testimonios que les fortalecen y les animan a seguir en el camino del Señor. Pero para darles un adelanto de lo que hoy vamos a estar compartiendo, les invito a compartir nuestros titulares. Llamado por Dios a las misiones en África. Conozcamos las vivencias de Diego Cáceres. 20 años proclamando la palabra de Dios. Iglesia Pan de Vida de Loma Plata. Falsas enseñanzas. Un material especial para seguir enfocados en la voluntad de Dios. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y ahora sí empezamos el desarrollo de las informaciones aquí en Noticiero Cristiano y una actividad muy interesante que se estuvo desarrollando en la semana. La visita del reconocido conferencista Josh McDowell, pero esta vez para presentar La Verdad Desnuda. Josh McDowell, en su gira de sus ponencias sobre la verdad desnuda, hablando del sexo, amor y relaciones, el apologeta y pastor enfocó y confrontó muy duramente a los jóvenes, líderes y pastores cristianos, hablándoles sin tapujos sobre su testimonio personal sumamente duro, las enfermedades de transmisión sexual, el riesgo de utilizar preservativos y otros temas de sexualidad que hasta hoy en día se esconden atrás de los tabúes, sobre todo en los ámbitos cristianos. Pastores nos hablan sobre la importancia de las charlas desarrolladas en la Iglesia Centro Familiar de Adoración días pasados. Sí, considero que es muy interesante. Él trajo muchas cosas o informes técnicos y estadísticos que de repente no se escuchan muy a menudo. Y también muestra otra cara de la moneda, como se suele decir. Y sí, yo personalmente creo muy necesario para transmitirlo a nuestros jóvenes. No solamente los jóvenes, porque yo creo que involucra a todo el cuerpo de Cristo. Es apremiante la necesidad de que la información correcta para los jóvenes se dé en cada congregación y es un llamado a todos los pastores también a que podamos enseñar esto que es tan hermoso. Se ve mucha preparación, mucha entrega de parte de Josh McDowell. Él es conocido en esa área, pero define la pureza en una persona, cómo vivir de acuerdo al diseño original de Dios. Y me gusta que haga esas cosas. Contó también de que sus chicos desde muy temprana edad reciben la información correcta de que todo lo que Dios creó referente a la sexualidad del ser humano es para bien nuestro y que siempre busca lo mejor para nosotros. Y no solo eso, sino que la salida que tenemos en Cristo para poder tener familias sanas, para tener hijos sanos. Y yo creo que esta enseñanza hay que darla en las congregaciones, cuando la verdad de Dios llega en un lugar, establece un fundamento correcto. Eso trae orden, eso trae sanidad, trae restauración y es el tiempo para Paraguay, vamos a aprovecharlo. La Verdad Desnuda proporciona a nivel mundial bases y verdades bíblicas, así como también fundamentos médicos y culturales. El tour latinoamericano fue apoyado por la Asociación de Pastores y la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Y luego de esta noticia internacional les pasamos a contar qué es lo que está pasando en el acontecer cristiano alrededor del mundo en este compacto de noticias internacionales. Miles de personas están siendo esclavizadas, torturadas y extorsionadas en campos de concentración ubicados en el desierto del Sinaí en Egipto. Philip es un hombre del país africano de Eritrea, quien fue torturado y pudo escapar de estos campos de concentración. Te hacen llamar a tu familia y pedirles el dinero.
Usualmente ellos son los que piden. Le dicen que les envíe dinero o su hermano morirá, o su padre o hermano. Depende de quién conteste el teléfono. Mientras hablas con tu familia, ponen plástico derretido en tu cuerpo para que grites y ellos piensan que eso puede persuadir a tu familia de pagar o recoger el dinero más rápido. El gobierno egipcio no hace nada por impedir esas prácticas y el blanco de esas torturas, en la mayoría de los casos, son cristianos. El costo del rescate puede rondar entre los $40 y $50,000 por cada persona. En Texas, Estados Unidos, la entrada en vigencia de algunas restricciones adicionales contra el aborto provocó que al menos 12 clínicas abortistas cerraran sus puertas. Grupos pro aborto presentaron una demanda contra esta ley, alegando que es inconstitucional. En Honduras, un grupo de niños clamó recientemente a Dios para pedir por la paz de su país. Los pequeños también oraron por las próximas elecciones presidenciales. El pastor Roy Santos del Ministerio Manantial de la Mies es el fundador y organizador de este evento llamado Niños a una Voz. Él asegura que Dios escucha de manera especial la oración de los niños. La Biblia me dice que de ellos es el reino de los cielos. No hay que ver simplemente la persona que emocionalmente puede ser inmadura, sino el espíritu de un niño. Porque nosotros los seres humanos somos espíritus. Entonces el espíritu siempre es maduro. Este evento se realizó en la ciudad de San Pedro Sula. Niños a una Voz se celebra desde hace varios años. En Estados Unidos, la Corte Suprema decidirá una disputa sobre las oraciones en el gobierno. El tribunal revisará el caso sobre las plegarias que se dicen al comienzo de las reuniones del Consejo en Greece, Nueva York. Este es el primer caso de oraciones en un entorno legislativo que la Corte escucha desde 1983, cuando los magistrados dijeron que una oración al principio de los procedimientos es parte del tejido de la nación. En Estados Unidos, excombatientes de guerra son llevados por un ministerio cristiano hasta Alaska para brindarles sanidad espiritual. Franklin Graham, presidente de Samaritan Purse, asegura que estos soldados heridos junto a sus parejas siguen esta ruta en busca de sanidad para sus cuerpos, mentes y matrimonios. Queremos que estas parejas reciban sanidad, la sanidad de Dios en sus vidas. No estoy hablando solo de sanidad física. Es importante, pero hablo de sanidad espiritual, emocional y la sanidad de sus matrimonios. Muchas parejas, por las experiencias que han vivido, se están apartando en direcciones diferentes. Este centro es un oasis para veteranos y sus esposas cansados de la guerra. Según el Departamento de Defensa, unos 30,000 matrimonios militares terminaron en divorcio en 2011. Y como ya es costumbre, cada domingo en Noticiero Cristiano apartamos un momento para contarles un poco de historia. Y la historia habla de cómo se inició la iglesia evangélica alrededor del mundo. Guillaume Farel, reformador y predicador francés que desempeñó un importante papel en la introducción de la Reforma en Suiza. Nació en una familia aristocrática en la región francesa del Delfinado. Mientras estudiaba en la Universidad de París, se hizo alumno del erudito humanista y reformador moderado católico Jacques Lefebvre de Tattes. Hacia el año 1520, Guillaume Farel había adoptado las ideas protestantes y en 1523 fue expulsado de Francia por difundirlas. Se trasladó a Basilea, aunque sus enérgicos ataques al catolicismo le llevaron muy pronto al destierro. Continuó difundiendo las ideas de la Reforma, sobre todo entre los francohablantes suizos, y se hizo famoso por su valor y elocuencia. En 1532 se trasladó a Ginebra, donde su predicación y debates públicos ayudaron al triunfo del protestantismo, que el ayuntamiento de la ciudad adoptaría de manera formal en 1535. En 1536, Guillaume Farel persuadió al teólogo y reformador francés Juan Calvino para que le ayudara en la difusión de la Reforma y en la normalización de las prácticas eclesiásticas. Hubo resistencia contra sus severas medidas iniciales, y los reformadores tuvieron que abandonar Ginebra en 1538. Farel se instaló en Neuchâtel, pero convenció a los ginebrinos que permitieran el regreso a Calvino en 1541, donde allí se convirtió en uno de sus más estrechos consejeros. En
diversos programas de Noticiero Cristiano estuvimos conversando y hablando con ustedes, también haciéndoles preguntas acerca de los 10 mandamientos de Dios. Hoy queremos seguir hablando de los 10 mandamientos, pero esta vez queremos hacerte una pregunta. ¿Los mandamientos de Dios siguen vigentes en la actualidad? Claro que sí, tiene que estar vigente. Poquísimo. Hay personas que están trabajando en nuestro país para llevar el mensaje de Dios a cada rincón, que este mensaje de Dios pueda llegar a la última persona del Paraguay. Un ejemplo sobre esto vamos a contarte al volver de la pausa aquí en Noticiero Cristiano. Antes de ir a la pausa les habíamos comentado, les habíamos dado un adelanto acerca del trabajo que están realizando unas personas específicamente en el Chaco Central, donde tienen el objetivo de llegar hasta la última persona con el mensaje de Dios, cumpliendo así el gran discipulado que nos mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero para ver más detalles de este trabajo que están realizando, veamos el siguiente informe. Alfonso Cabañas preside desde este año la Convención Evangélica Hermanos Menonitas en Clet, que aglutina a 7 iglesias indígenas lenguas del norte distribuidos por el Chaco Central. Bueno, acá, Filadelfia, se llama Iglesia Alabanza. Uno queda acá hace 17 kilómetros, se llama Iglesia Confianza, es el San Noiven. Y los 3 allá en Yaloesanga, uno se llama Iglesia Belén, otro se llama Iglesia Buenas Nuevas en Yaloesanga. Estos son los 3. Y 2 allá más al fondo, hacia el sur todavía, y Iglesia Jerusalén se llama, y último se llama Iglesia Oliva. Son 7 iglesias por las cuales estoy trabajando. La convención mantiene reuniones periódicas durante el año para planificar y organizar los trabajos, ya sea de campañas evangelísticas y capacitación de líderes. Tenemos siempre 3 veces al año reunión convención, y una vez por año tenemos también retiro espiritual con los pastores de esas 7 iglesias. Nos retiramos una vez un fin de semana para alentarnos uno al otro del trabajo. Y después también hay cargos juveniles, siempre convención organiza también hacia 7 iglesias. Siempre en septiembre juntamos los 7 iglesias con los muchachos y vienen en un lugar, en una iglesia, y más o menos 400 a 500 jóvenes se juntan en un fin de semana, sábado y domingo. La misma cosa con las señoritas, también juntamos 7 iglesias, una vez por año también hicimos encontrarnos con las señoritas. Y después también las señoras, hay actividad también las señoras, y ahí hay predicación especial para las mujeres. La Convención Evangélica Hermanos Menonitas en Clet estima que en las 7 iglesias suman un aproximado de 2.500 miembros bautizados, pero el trabajo de evangelización continúa para poder hacerle llegar el mensaje de salvación. Ahora queremos compartir con ustedes un material especial que hace una presentación de un tema muy controversial en el ámbito cristiano. Hablamos acerca de un informe sobre las falsas enseñanzas. En estos tiempos cada vez más existen innumerables doctrinas y ramas de la fe cristiana, y en muchas ocasiones muchas de ellas se desvían hacia corrientes que no proceden de fuentes correctas, o que cambiaron la palabra de Dios para desviarse hacia conceptos humanos, o simplemente se levantan falsos mesías y falsos profetas para engañar a los elegidos de Dios, realizando grandes señales y milagros, así como lo asegura el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Ya que muchas de esas personas vienen disfrazadas de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Podemos identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan y todas sus acciones, ya que un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos.
No todas las personas que le llaman Señor, Señor a Dios entrarán en el reino de los cielos, ya que Jesús es claro en esto y asegura que solo entrarán aquellos quienes verdaderamente hacen la voluntad del Padre Celestial. En el día final muchos dirán que profetizaron en su nombre, que expulsaron demonios e hicieron muchos milagros. Sin embargo, Él les responderá que nunca los conoció y que se alejen de Él, porque fueron hacedores de maldad y violaron sus leyes. En Romanos 16, Pablo les pide a los cristianos que tengan cuidado con las personas que causan divisiones y trastornan la fe al enseñar cosas de lo ya dispuesto por Dios. Él los llama a mantenerse lejos de ellos, ya que afirma que esas personas no sirven a Cristo, sino que sirven a sus propios intereses y engañan a la gente inocente con palabras suaves y halagos. En estos tiempos, mucha gente es confundida y persuadida por supuestos hijos de Dios. Sin embargo, esos caminos que al hombre le parecen correctos, su único fin es camino de muerte. Estas confusiones no son propias de este tiempo. Aún en los tiempos donde Jesús estaba con sus discípulos, estas cosas ya ocurrían. Es por eso que debemos estar en constante comunión con Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir las cosas que aún aparentan muy bien. Solo Él nos podría librar de los engaños que Satanás utiliza para quebrantar el camino de los justos. Cada día debemos examinar y escudriñar las Escrituras y pedirle a Dios que a cada momento podamos ir a la verdadera fuente de todo conocimiento, quien es Él, para de esa manera no caer en las falsas enseñanzas. ¿Recuerdan ustedes algunos de los mandamientos de Dios, aquellos que ya les habíamos comentado en programas anteriores, como no tendrás dioses ajenos delante de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Recuerdan alguno de estos mandamientos? Pero más que recordarlos, también hay que aplicarlos. Y es por eso que nosotros queremos hacerte una pregunta bien especial. ¿Estos mandamientos de Dios siguen vigentes? Y cada uno creemos lo que nos hace creer la vida. Están en Noticiero Cristiano con el desarrollo de toda la noticia viva. Y como lo habíamos adelantado al inicio del programa, hoy tenemos para compartir con ustedes más testimonios de personas que fueron cambiadas por el amor de Dios. Hoy queremos compartir la historia de Javier Vera y de cómo el encuentro con Dios transformó su vida para siempre. Javier Vera actualmente es pastor. Sin embargo, él lleva una historia que antes lo tenía en una vida totalmente alejada de Dios. Javier, antes de tener un encuentro con Jesús, dudaba de su existencia y leía la Biblia para burlarse y refutar a los cristianos. Él se encontraba con un gran vacío, lleno de vicios, y habiendo incluso entrado en terrenos ocultos de las tinieblas. Un día, preguntando a Dios si existía, clamó por alguna respuesta. Le dije, Dios, si tú existes, quiero que me hables con tu palabra. Si tú existes. Y miré hacia arriba y cerré los ojos y abrí la Biblia en cualquier parte al azar. Y me acuerdo perfectamente en Santiago capítulo 4 cuando dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Mientras eso sucedía, volvió a pedirle a Dios por varias veces más. Y como su estilo de vida estaba muy en contra de Dios, y para que no pudiese contradecir lo que él le indicaba, experimentó algo sobrenatural. Sentí una experiencia extraordinaria porque comencé a sentir una convicción de pecado. Y literalmente el lugar donde yo estaba, el piso empezó a temblar y yo pensé, aquí me voy al infierno. Y en ese momento yo me acuerdo que levanté mi vista y le dije, Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Porque yo sabía, porque todos mis pecados estaban ahí a la luz. Parecía como esa persona que se va a morir y en segundo uno ve toda su vida y todas las cosas malas que hizo. Y en ese momento yo escuché la voz audible de Jesús que me dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y levanté mi vista para escuchar la voz del que me estaba hablando y vi una mano que estaba con el agujero del clavo, estaba en la mano derecha. Y me dijo, toma mi mano. Y en ese momento yo tomé su mano y desde ese momento, aunque yo quise soltarle muchas veces a Dios, Dios nunca me soltó desde el año 1988. Según cuenta Javier, su conversión fue muy radical y dejó atrás todas las cosas. Y en menos de 3 meses se leyó varias veces la Biblia. Su entorno se asombraba de los grandes cambios que ocurrieron en su vida. Javier le había pedido a Dios que le guiase a encontrar una congregación a donde ir.
Él temía caer en engaños, ya que en ese tiempo le llegaban propuestas de todas las religiones. Y Dios me permitió allí conocer una iglesia donde se predicaba, se vivía y se vivía conforme a la palabra de Dios. Y de ese momento empecé a asistir a la iglesia, creo que 3 o 4 meses después de haber tenido esa experiencia. Actualmente, ya como pastor de una congregación, asegura que siente una gran responsabilidad muy grande por el ministerio que Dios le encomendó. Es una gran responsabilidad porque el pastorado no es algo que uno estudia para hacer. El pastorado es algo que Dios te llama a hacer. Entonces, número 1, estoy porque Dios me llamó y Dios me daría entonces las fuerzas necesarias para hacer esta labor porque implica mucha responsabilidad. Un arquitecto yerra en la construcción de una casa y se le cae una casa. Un médico yerra en el diagnóstico y se le muere un paciente. Pero un pastor, si yerra en el diagnóstico de una persona, de cómo guiarle, está haciéndole errar por toda la eternidad. Entonces significa mucha responsabilidad. Pero al mismo tiempo es el más alto privilegio del universo el ser pastor porque estás trabajando ante tu jefe, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quédense con nosotros porque luego de un breve corte le vamos a estar contando más acerca de la historia y el trabajo de la Iglesia Pan de Vida de Loma Plata. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Seguimos con más Noticia Viva aquí en el Noticiero Cristiano y esta vez les invitamos a viajar con nosotros específicamente hasta la zona del Chaco paraguayo y más específicamente a la Iglesia Pan de Vida de Loma Plata para conocer más acerca del trabajo que ellos están realizando. Esta iglesia es dependiente de la Iglesia Menonita de Lolita. La Iglesia Evangélica Pan de Vida del barrio Santa Cecilia de Loma Plata fue fundada por iniciativa de la Iglesia Menonita de Lolita hace ya más de 20 años. Originalmente se encontraba a 1000 metros de este lugar, pero cuando el predio quedó chico se adquirió este terreno para la construcción del templo. Actualmente la iglesia cuenta con buena infraestructura que hace más agradable la participación de los miembros en ella. Hemos construido lo que vemos ahí, escuelas dominicales, 3 aulas y con eso estamos dividiendo también los alumnos ahora en grupos pequeños, medianos y grandes. Y también, como ven, también hemos hecho una linda cancha de vóley, eso ya hicimos en el 2008 mismo, con un buen piso y muy buena iluminación, lo que atrae mucha gente. También mejoramos la cancha de fútbol. Cancha de fútbol es fundamental para una iglesia y después nos faltaba también una iluminación. Ahora hace 3 años que también la cancha de fútbol tiene iluminación, una muy buena luz tenemos, así que podemos jugar de toda la noche. Y también el galpón que antes era el inicio de la iglesia, hemos mejorado y hemos hecho así una semicocina donde tenemos cubierto, parrilla, lo que de vez en cuando necesitamos en la iglesia. La Iglesia Pan de Vida junto a su anexo suma aproximadamente 48 miembros activos. Después también tenemos un buen grupo de personas que asisten. En primer lugar, un gran grupo de niños. Muchos niños tenemos, 30 a 40 niños cada domingo y con eso juntos alcanzamos normalmente de 70 a 90, a veces los 100 también personas cada domingo en el culto. La Iglesia Pan de Vida da mucho énfasis en atraer a jóvenes y niños utilizando varios recursos, entre ellos el deporte. Enfocamos mucho es justamente el deporte a veces, la cancha de fútbol, donde viene mucha gente. También hacemos muy continuamente la hora feliz para los niños los sábados a la mañana. Ahí viene mucho, ahí ensayamos y el domingo presentamos a la iglesia lo ensayado el sábado. Y eso es lo que es una de las iniciativas más fuertes que tenemos para atraer a la gente a la iglesia. En cuanto a evangelismo en la zona, muchas personas que aceptan a Cristo no crecen tan rápido como otras porque no escudriñan la palabra de Dios. Y tenemos otros que no se desarrollan tanto y muchas veces es el tema que no leen o no escriben.
entonces en casa no pueden aprender la palabra, sino dependen totalmente de una guía de la iglesia. Y ahora es momento de hablar de los deportes, porque en Noticiero Cristiano, como cada domingo, tenemos para contarles testimonios y también un video muy desafiante para aquellos deportistas, aquellas personas que quieren honrar a través de su talento en los deportes también a Dios. Pero para conocer más detalles ya lo tenemos en contacto a nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Estados Unidos es un país que ha dado grandes tenistas. Michael Chang es uno de ellos. Ahora es un siervo de Dios a tiempo completo. Michael Chang desde joven escuchó el llamado de Dios y lo reconoce a él como su proveedor en todo lo que logró y sigue logrando en la vida. Michael estuvo en el top 10 de la ATP durante varios años de la década de los 90, siendo su mayor logro haber ganado el torneo de Roland Garros en 1989. Chang ganó su primer título nacional a los 12 años. Ganó al menos un torneo anualmente desde 1988 hasta 2000, excepto en 1999. Su mejor puesto en el ranking individual lo alcanzó el 9 de septiembre de 1996, en el puesto número 2, y en dobles el 19 de abril de 1993, con el puesto número 199. En el escalafón mundial descendió hasta el puesto número 31 en el 2000 y se retiró del tenis profesional en el año 2003. En 1989 se convirtió en el hombre más joven en ganar un torneo de Grand Slam en individuales, el torneo de Roland Garros, a la edad de 17 años y 3 meses. También significó que fuera el primer estadounidense en ganar este torneo desde 1955. Su victoria fue el inicio del surgimiento de una nueva generación de tenistas estadounidenses. Como cristiano evangélico, Chang y su familia fundaron en 1999 la Chang Family Foundation, con el objetivo de dar las buenas noticias de Jesús al mundo por medio de los deportes. Michael Chang, por su parte, continúa ocupado con sus labores, entre las que se encuentra el atender el Talbot School of Theology, y además se dedica a dar conferencias en universidades, negocios, iglesias y otros lugares. También participa en el ministerio de la Christian Sport League, Liga Deportiva Cristiana. Ahora compartiremos un videoclip basado en Asafa Powell, un récordman mundial en atletismo. Bien soñar, que me elevas en tu cielo, me das alas para volar, que llenaste así mi vida, mi razón, mi poesía, tan profundas como el mar. Olvidarte es mi desgarro, agonizo si no estás. Yo no temeré, yo avanzaré, yo confiaré, a la meta llegaré, no me detendré.
Agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Nosotros seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros estos preciosos testimonios y este videoclip. Tanto de Michael Chang, que es un tenista reconocido estadounidense, así como le estábamos comentando acerca de su vida, y también de Osaka Powell. Él es un atleta jamaiquino muy reconocido también. Fue oro en Pekín 2008 y también campeón mundial en Berlín 2009. Nada más y nada menos. Estos testimonios fueron los que estuvimos compartiendo aquí en Noticiero Cristiano, de personas que buscan y consiguen sus objetivos de la mano de Dios. Al volver de la pausa, Noticiero Cristiano, tenemos para compartir más. Nuestro editorial de la semana con el pastor Víctor Val, con un tema bastante interesante y muy actual que tiene que ver con nuestra justicia. Pero quédense con nosotros, que todavía tenemos mucho más para compartir con ustedes. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Cristiano. Y lo que le habíamos prometido antes de ir al corte, es momento de presentarles nuestro editorial de la semana con el pastor Víctor Val. Y mucho se ha hablado esta semana de la situación o cómo está nuestra justicia. Y este tema tiene que ver justamente con esta situación. Pero más detalles entonces vamos a escuchar en las palabras del pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Bochornosa decisión jurídica. Así titulaba el diario La Nación el martes pasado la sentencia que sufrió el escritor y autor Nelson Aguilera por un supuesto plagio. El lunes fuimos informados acerca de esta sentencia. La jueza lo ha condenado a una pena de cárcel de 2 años y medio. Las reacciones y respuestas no se hicieron esperar. Esta sentencia dictada en el Palacio de Justicia es considerada una sentencia equivocada, teniendo en cuenta la mucha gente que respondió a esta sentencia en las redes sociales y por otros medios. Los dictámenes de los peritos literarios concuerdan en que no se puede probar el plagio. La gente que conoce a Nelson Aguilera, aunque no conocen los detalles, le expresa una tremenda confianza hacia su integridad ética y moral. Esta es una muy buena señal y también una gran responsabilidad. Es bueno que haya personas que son líderes en el campo profesional, a quienes sus colegas y ex estudiantes les expresan su plena confianza en forma pública. Pareciera que todo el mundo considera que la sentencia dictada el lunes es una equivocación y permeado por la corrupción, excepto la jueza y la persona demandante. Claro, cuando de la justicia paraguaya se trata, y lo digo con un corazón muy dolorido, todo el mundo piensa que es un verdadero altar y templo a la corrupción, al negociado. Y el que menos poder, influencia y dinero tiene, más injusticia va a sufrir. Ahora, ¿qué hacer cuando una persona, en este caso una persona que toma en serio su fe cristiana, una persona que es miembro activo en una iglesia local, cuando tal persona sufre una total injusticia? ¿Cómo debemos responder a esto como cristianos? ¿Cuál sería una respuesta o reacción claramente cristiana a esta situación? Me parece que esta pregunta la debemos plantearnos con toda sinceridad. Y me gustaría compartir las siguientes líneas de pensamiento al respecto. Primero, me parece muy bien lo que se está haciendo ya. Muchísima gente le ha expresado a Nelson su apoyo incondicional, su aprecio, sus oraciones, palabras de aliento. Una persona en tales condiciones necesita saber que tiene muchísimos amigos, hermanas y hermanos en Cristo que están a su lado para apoyarle. Segundo,
expresar la indignación frente a la injusticia en un contexto de convivencia democrática es apropiado, es necesario e imprescindible. Y la gente que cree en la inocencia de Nelson lo está haciendo de muchas maneras. Creo que seguirán haciéndolo más allá de esta semana. La sociedad, los jueces y los ministros de la Corte necesitan recordar que la sociedad percibe con una increíble claridad lo que es justo y lo que no es justo. Hay algo que nos hace saber muy bien lo que está muy mal y lo que está bien, aun cuando la sociedad no tiene las pruebas en la mano. El mejor ejemplo son las listas de los funcionarios públicos que son familiares de un político de peso. Se sabía esto, pero sin pruebas. Se huele la corrupción contra viento y marea. La maldad y el pecado, aunque escondido y cubierto, son como la carne podrida. Se lo huele desde lejos y huele muy mal lo que en otras condiciones podría ser un rico asado. Tercero, como cristianos tenemos un recurso inagotable que es la oración. Muchísima gente está echando mano a este recurso tan poderoso. Creemos en la oración, aun cuando Dios no contesta nuestras oraciones siempre como nosotros lo quisiéramos. ¿Cómo debemos orar en situaciones como estas? Bueno, sobre todo por nuestro amigo Nelson. Más allá de esto también, para que en medio de la maldad y la corrupción el nombre de Dios sea glorificado. Más adelante explicaré lo que esto podría significar. También debemos orar por las personas involucradas. Nuestro poder judicial necesita de la oración de los cristianos. Debemos orar por los funcionarios, los abogados, los jueces y las altas autoridades del poder judicial. Orar a que Dios intervenga en sus vidas y sus funciones. Y Dios interviene a su manera. A veces interviene mediante su bondad y su gracia. A veces interviene por medio del juicio divino. Ojo, nadie está exento del juicio divino. El cristiano ora por las autoridades sabiendo que el Dios Todopoderoso pone y quita gobernantes, ministros y autoridades. Es por eso que los cristianos van a decir a Dios, Dios nuestro, a este juez, al ministro tal o cual que sabemos que se está postrando ante la corrupción, no lo permites que siga así. Intervenga en su vida y su función a tu divina manera. Y si hace falta sacarlo de su puesto de poder, hazlo cuanto antes. Encontramos en la Biblia un caso muy interesante donde un joven es sentenciado en forma totalmente injusta. José tiene que sufrir una pena carcelaria de 7 años al ser acusado por un hecho que él nunca cometió. Y no fue la primera vez que sufrió en carne propia la injusticia. Al final, él llegó a ser grande a través del sufrimiento. Inclusive pudo decir que Dios hizo algo muy bueno en medio de la maldad humana. Claro, después de haberlo pasado, se puede decir estas cosas posiblemente con más convicción que cuando uno está sufriendo el efecto de la injusticia. No obstante, hay mucha sabiduría en esta afirmación de José. Es más, aquí hay una persona que aprendió a descansar en la soberanía de Dios. Estaba convencido José de que Dios es soberano. A él no le escapa ninguna injusticia y él actuará a su tiempo y a su manera divina. En nuestra vida, cuando sufrimos injusticia o cuando nuestros seres queridos la tienen que sufrir, o cuando una persona no muy conocida sufre las consecuencias de la administración de una justicia muy corrupta, nos toca confiar en la soberanía de Dios. Dios es el juez supremo. Ante Jesús, toda rodilla será doblada, escribe Pablo a los Colosenses. También nos recuerda la Biblia que es terrible caer en las manos del juicio divino. Es una advertencia muy severa y a la vez un consuelo y una visión de vida para quienes se sometan al Dios Todopoderoso, honrándolo como quien es, Señor y Creador. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.
Gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros esta interesante reflexión. Y ahora quiero hacerte una invitación bien especial. Si vos estás en el Facebook, yo te invito a que hoy nos puedas seguir también. Búscanos, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí vas a encontrar en nuestra página en Facebook, vas a encontrar toda la noticia actualizada del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. Y por supuesto también vas a encontrar todo lo que estuvimos desarrollando en el programa de hoy. Así que no te pierdas este privilegio y esta oportunidad también de poder conocer más acerca de lo que está pasando ahora en el mundo cristiano a través de nuestra página en Facebook. Nosotros estuvimos conversando, ya estuvimos hablando durante varios programas acerca de los mandamientos de Dios. Algunas personas dijeron conocer acerca de los mandamientos de Dios, otros no lo tenían muy claro, pero hay una pregunta bien especial que queremos hacerte en el día de hoy, acerca de si los mandamientos de Dios siguen vigentes en la actualidad, ¿las seguimos aplicando en nuestras vidas? Uy, no creo que se cumplan todos al menos. Sigan con nosotros en Noticiero Cristiano, que al volver de la pausa les contamos una historia de un misionero que estuvo por el África y nos va a estar contando todos los detalles acerca de este lindo trabajo que estuvo realizando en esta zona del mundo y hablándonos un poquito también a ser desafiados a llevar las misiones. Pero quédense con nosotros que todavía tenemos más para compartir aquí en Noticiero Cristiano. Servir a Dios a través de las misiones en África, sin duda alguna, no es una tarea sencilla. Sin embargo, Diego Cáceres aceptó este llamado celestial para servir en este lugar. A lo largo de toda su presencia en África, pudo sentir el respaldo de Dios y cómo él también pudo incentivar a otras personas a llevar la palabra de Dios en esta zona del continente. Hace 2 años, Diego Cáceres tuvo un llamado a las misiones de parte de Dios a través de la parábola del joven rico. Diego dejó todo, un masterado, un trabajo, comodidades, aventurándose así a responder al supremo llamado que es Jesucristo. Al visitar África, estuvo entrenándose por 6 meses con 55 personas de todo el mundo. Diego asegura que África cambió su vida para siempre. Yo vivía una vida muy cómoda cuando vivía en Paraguay, ¿verdad? Tenía todo lo que yo pensaba que era importante para mí. Cuando yo me mudo a África, me doy cuenta de muchas cosas que yo pensaba que eran importantes, pero en realidad no eran importantes. Vivir en África, en una parte muy desolada, con gente que no tiene nada, que camina 7 kilómetros para un bidón de agua, me hizo pensar acerca de cuál era mi realidad, cuál era mi vida. Entonces, en este entrenamiento que hicimos 6 meses, estuvimos en el campo, estuvimos en áreas de la capital, donde hay muchísima prostitución infantil, y también estuvimos en una comunidad musulmana y predicando, hablando de Dios, y me di cuenta que Dios puede hacer muchísimo con nosotros, el pueblo latino. Durante su estadía en África tuvo que enfrentar muchas situaciones adversas y difíciles, y en una oportunidad Diego, en oraciones de clamor y a la vez reclamos, encontró una respuesta del cielo. Dios me habló a través de Isaías capítulo 1, me dijo, mira, Diego, yo quiero limpiarte, yo quiero hacer algo nuevo en vos. Y me di cuenta de muchas cosas que yo tenía, había muchos errores, y tuve un encuentro personal con Dios en África que me cambió para siempre. Dios me dijo, voy a limpiarte, voy a hacerte blanco como la nieve y voy a mostrarte el camino que debes andar y voy a darte lo mejor de la tierra. Y así sucedió. Dios me mostró lo que yo tenía que hacer. Dios me dio propósito, destino, que es lo más importante para un ser humano, ¿verdad? Y bueno, me dio lo mejor de la tierra. Yo me casé hace 2 meses en Holanda con una mujer estupenda, que tenemos el mismo llamado y el mismo propósito. Queremos impactar esta generación y hablar de él. Dios, al permitir que Diego viajase al África, lo cambió por completo. Le entregó propósitos y el regalo de su esposa, junto con quien son misioneros a tiempo completo y forman parte del equipo de Operación Movilización, el cual se encuentra en 110 países del mundo. Yo soy parte de uno de los misioneros de Paraguay en África. Nosotros como familia estamos seguros que Dios nos quiere usar. 2.7 billones de personas no conocen a Cristo en el mundo. Entonces nosotros queremos ser parte de los que hacen un cambio para nuestra generación. Vamos a ir a África
a Ciudad del Cabo, que es el lugar donde vamos a vivir por 2 años más, y vamos a involucrarnos con refugiados de toda África, vamos a predicar en los mercados, en las universidades, y ese va a ser nuestro trabajo, nuestra misión durante los próximos 2 años. Diego Cáceres reconoce que Paraguay es un país muy generoso y sensible a las misiones, ya que en una oportunidad nuestro país hizo unas donaciones para un orfanato en Ruanda. Diego, durante su corta estadía nuevamente en Paraguay, está impulsando a los jóvenes a servir a Dios a través de las misiones. Deja un mensaje a la teleaudiencia. Paraguay puede hacer muchísimo por las misiones en todo el mundo. Y lo que veo acá es que tenemos una gran oportunidad. Hay una generación que está deseosa de servir, hay una generación que quiere hacer muchísimo por Dios. Y lo puede hacer acá, puede ser misionero en el lugar donde Dios te puso. Nosotros estamos en África, pero Dios te puede usar acá, en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo. Y estamos seguros que Paraguay tiene un potencial increíble. Anímate a creer en Dios, y así como lo hizo Diego, también si vos tenés un llamado a las misiones, anímate a creer en que Dios va a estar apoyando y acompañándote en este trabajo si es que vos decidís aceptar ese llamado que Dios te está haciendo. Ahora pasamos a otro tema, porque estuvimos compartiendo con ustedes una pregunta del día que se tenía que ver con los 10 mandamientos y si estos 10 mandamientos siguen vigentes. Pero para hablar más acerca de este tema, por supuesto, ya lo tenemos al pastor Ricardo Friesen, que va a estar diciéndonos qué dice la palabra al respecto. ¿Crees que los mandamientos de Dios siguen vigentes para hoy día? Estamos hablando quizás específicamente de los 10 mandamientos centrales, aquellos que dieron las primeras orientaciones al pueblo de Israel. Podría ser una pregunta en donde haya diferencia de opinión. Algunos dicen sí, otros dicen no. Vamos a tratar de analizar lo siguiente. Creo que siguen vigentes los mandamientos en el sentido de que era pecado matar, dar falso testimonio en aquel tiempo, en el antiguo pacto, y sigue siendo malo hoy. En ese sentido, sigue vigente la palabra de Dios, sigue vigente también los 10 mandamientos. Lo que tenemos que entender es que hoy tenemos un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor, amor a Dios y al prójimo. Y el que cumple ese nuevo mandamiento, evidentemente también cumple esos 10 mandamientos. También en ese sentido, el cristiano, para él va a tener vigencia. Esos 10 mandamientos van a seguir siendo importantes para él, para cumplirla por amor a Dios y por amor al prójimo. Es importante entender, sin embargo, en donde ya no sería una vigencia quizás igual como la del antiguo pacto, es que hoy el cristiano en Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo ya se justifica delante de Dios por la fe y no por la ley. En ese sentido tenemos que entender que la salvación ya es por gracia. O sea, ya no seremos juzgados para salvación mediante la ley, sino por la fe, por la gracia de Dios. Además, es importante que Cristo vino a cumplir la ley. Y Él dice, ni una jota se va a quitar de esta ley. O sea, Él vino a cumplirla. Por eso nosotros, al creer en Jesucristo, creemos en su obra y en el cumplimiento de la ley a través de Jesucristo, la muerte y la resurrección para con el Padre. Así que nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro estilo de vida de acuerdo a la santidad que exige ser un servidor del Señor, ser un hijo de Dios. En ese sentido va a ser vigente en nuestra vida. Pero nuestro juicio en cuanto a salvación, en cuanto a lo que Dios evalúa en nosotros, ya es por la fe y por la gracia de Dios. Eso quiere decir que igual la vamos a cumplir con gusto, con amor, con pasión. Pero hay un nuevo estado del cristiano, que es el estado de la gracia. Y si la cumplimos en la gracia de Dios. La cumplimos con el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo Friesen, por compartir con nosotros esta respuesta tan completa y detallada de lo que dice la Biblia acerca de la vigencia de los 10 mandamientos. Y ahora es momento de hablar de música, es momento de hablar de los mejores talentos que están formando parte de la competencia más grande de música gospel en nuestro país. Por supuesto, estamos hablando de Hecho en Casa TV, que cada sábado trae un programa lleno de sorpresas y hoy queremos mostrarte los mejores momentos.
El ballet de Hecho en Casa TV dio apertura al programa con danza paraguaya. Las chicas estaban vestidas de un atuendo típico muy elegante. Ellas nos deleitaron con esa gracia particular que tiene nuestra danza nacional. El mes de noviembre es el mes denominado Nueva Oportunidad en Hecho en Casa TV y los concursantes de mayor puntaje que no alcanzaron clasificar tienen la gran oportunidad de llegar a la final en el concurso gospel. La nueva oportunidad fue puesta en debate y consensuada con el jurado calificador junto con la producción del programa. El pedido constante de los participantes hizo eco. Sus voces fueron escuchadas. De esta manera se dio inicio a la nueva oportunidad. Cristian Ramírez, Darío Vargas, María Laura Alonso, Fiorella Ábalos, Pedro Daniel Armoa, Denis Escobar son los nombres de los cantantes que fueron calificados por Quique Crona, Zenón Vidaurre y Riolo Alvarenga, un jurado del lujo inmerso en el campo de la música. Luego de aconsejar a cada participante, ellos dieron su veredicto. Darío Vargas en tercer lugar, Pedro Daniel Armoa segundo lugar, Fiorella Ábalos con el primer lugar y ellos pasan a la final del concurso gospel. No se pierda el próximo sábado, Hecho en Casa TV a las 21:30 horas, en Red Guaraní, el canal de la familia. Iglesias e instituciones cristianas están preparando eventos muy interesantes y nosotros te mostramos en nuestra agenda de actividades. Finanzas prósperas, taller de finanzas personales, principios garantizados para tu prosperidad. El martes 19 de noviembre a las 19 horas en la sala de consolidación del Centro Familiar de Adoración. Acceso libre y gratuito. Más información, llamar a los números en pantalla. Seminario de Sanidad. El domingo 24 de noviembre a las 16 horas en el auditorio del Centro Familiar de Adoración. Entrada libre y gratuita. Vicosí en Paraguay. El sábado 30 de noviembre en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg. Venta de entradas en las librerías cristianas. Organiza JC Grut y apoya Fundación Vuelve a Soñar en el marco de la campaña Yo digo no a las drogas. Llegamos al final de una edición más de Noticiero Cristiano, donde pudimos compartir con ustedes testimonios realmente muy lindos. Estuvimos compartiendo también toda la actualidad del mundo cristiano y todo lo que pasa también en nuestro país. Queremos invitarte a que nos puedas acompañar nuevamente el próximo domingo a las 7:30 de la mañana, donde vamos a seguir compartiendo contigo más Noticia Viva. Pero antes de irnos, quiero hacer una invitación muy especial a aquellas personas que hoy pudieron compartir con nosotros y se quedaron con ganas de conocer más acerca de Dios. Yo te quiero invitar a que te puedas acercar a una iglesia, porque seguramente hay una iglesia muy cerca tuyo donde vas a poder recibir la palabra de Dios, donde vas a poder conocer a otras personas que te van a acompañar en la fe. Así que yo quiero que te animes y que puedas tomar este privilegio tan grande de poder conocer más acerca de Dios y de poder conocer y experimentar más acerca de su amor. Así que no te pierdas esta maravillosa oportunidad que hoy Dios te está dando. Queremos agradecerte una vez más por estar con nosotros en Noticiero Cristiano y te invitamos a seguir con toda la programación de Red Guaraní que va dirigida a la familia. Que tengas una bendecida semana. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.